Hola amigos, y continuamos con la parte 2 de este lindo suéter bolero para mujer a 2 agujas. Aquí ya tenemos todas las piezas para unir el suéter. Aquí está una manga y la otra manga. ¿Ven? Acá está. Esto lo retiro por el momento. Ahora aquí está espalda, ¿sí? Y delantero. Lo que vamos a hacer primero es colocar, recuerden, no se vayan a equivocar, que un lado hemos hecho aquí para el cuello y en el otro lado es la sisa. La parte más baja es para la sisa, ¿sí? No se equivoquen. Aquí, ¿ven? Estoy contraponiendo y vamos a empezar cosiendo esta parte. Ya amarré y ahora empezamos a coser. Como tenemos la misma cantidad de puntos en delantero y espalda, pues es perfecto. Acá lo tenemos amarrado en el delantero y cogemos de la espalda, y en la espalda vamos a coger el punto al revés. Por ejemplo, si yo cojo este de aquí, es una V. ¿Ven? Pueden ver que parece una letra V. Tenemos que coger lo contrario, una V invertida. Este punto de aquí. Para arriba será una V y abajo una V invertida. Entonces aquí, como recién estoy empezando, primero voy a así, un puntito aquí. Ven, arriba es una V. Ya estamos aquí arriba, así que una V. Aquí está la V. Hay unos perros que están haciendo mucha bulla. Y en este lado será lo contrario, una V invertida. Acá está, ¿ven? Ahora este lado, una V, y aquí por donde salió el último, que es este, ven, seguían, y ahí está la V invertida. Acá de donde salió, que fue aquí, una V, y en este lado la V invertida. ¿Ven? Voy a jalar suave ahí, ¿ven? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Bien, he terminado de coser y fíjense que queda así. Es una costura invisible. Giro y por la parte de atrás voy a asegurar con un par de vueltas. Y ya que estamos aquí, simplemente paso a través de la venita. Ustedes ya saben cómo se esconde, ven, así. Y siempre un poco largo porque con el movimiento se puede desatar. Ya está. Y esto lo mismo harían aquí en el otro hombro. Ahora vamos a coser esta parte, ¿sí? Un poco juntos para que ya ustedes continúen solos. Ya amarré en esta parte y empezamos cosiendo de un lado y del otro lado, y siempre vamos a coger así por la parte de adelante del tejido. Ven, acá empezamos. Y así hemos terminado de coser la parte del cuerpo. Fíjense, así es como ha quedado, ven. Y de la misma forma por aquí atrás simplemente aseguramos y escondemos la lana. Esta misma forma hacen con el otro delantero, el hombro y el costado,
Y ahora nos vamos a ver para coser la manga. Lo siguiente que vamos a hacer es coser la manga. Y para esto, si ustedes no se sienten con confianza, se puede hilvanar. ¿Ven? Aquí tenemos donde nosotros hemos estado haciendo las disminuciones. Y lo que voy a hacer es, aquí lo voy a doblar en la mitad, o aquí inclusive en ese punto que sé que es la mitad. A ver, lo doblo en la mitad. Y voy a colocar una marca para así exactamente saber qué es el centro y poder unirlo. Y esta marca que he colocado va a ser la parte de aquí arriba, acá. Entonces podemos hilvanar, colocarle un alfiler o colocarle uno de estos ganchos. Aquí ven, en la misma unión de delantero y espalda, aquí es el medio. Acá voy a poner este gancho, así. ¿Ven? Esta parte, ven que es curveada, y esta parte de las disminuciones de la manga también ha sido en forma de curva. Y pueden ver que justo encajaría, ¿ven? De esta forma. Entonces, con unos alfileres, aquí, voy a poner aquí, uniendo. Luego que uní ambos extremos aquí arriba y la parte de la unión de abajo, acá también podemos colocar otros alfileres. Si desean, también pueden colocar con estos ganchos. Normalmente yo coloco estos ganchos, porque para mí ya estoy acostumbrada así, pero si no lo están pueden colocar. Yo realmente no pongo tantos alfileres porque ya me he hincado mucho, ¿sí? Entonces así pueden colocar la cantidad que necesiten de ganchos, alfileres o hilvanar, como les dije. Bien, de esta forma ya vieron que encaja muy bien. ¿Ven? Quiere decir que hemos hecho muy bien las disminuciones, que está todo correctamente. Voy a retirar este alfiler para poder aquí amarrar en la unión de delantero con espalda. Justamente en el centro pasamos y amarramos aquí. Y también he dejado la lana un poco largo, porque una vez que termine de coser toda la manga alrededor, aprovecharé también en unir la manga. ¿Ven? Ya que estamos aquí, ¿ven? Encaja aquí. Quiero que ustedes vean bien. Voy a colocar así. ¿Ven? Y empezamos a coser dándole la forma, redondeándolo, ¿sí? Han visto que de la forma que hemos estado disminuyendo la manga ha quedado más parejo, más redondeado, y de esa forma podemos ir cosiendo. Como les digo, tratemos de ir redondeando. En caso les haya salido por ahí alguna punta, ustedes traten de coserlo redondeado, ¿sí? No hagan esta costura de hacerlo en punta, ¿sí? Lo van redondeando en caso les haya salido con punta. Y de la misma manera que cosimos aquí, vamos a coser acá. ¿Ven? No veo muy bien porque estoy un poco lejos y también el color de la lana, pero ahí vamos, ahí de a poquitos, de un lado y de otro lado, ¿sí? Siempre con cuidado. Ahí está un punto, y de este otro lado. Ya estamos llegando a la parte de arriba del hombro, donde hemos hecho la siguiente marca. Pueden ver aquí. Y también pueden ver que hemos ido cosiendo toda esta parte de aquí. ¿Ven? Una vez que ya hemos terminado el lado de adelante, simplemente volteamos
Y de la misma forma, este otro lado también podemos ir colocando los alfileres, ir asegurando. ¿Ven? Este lado aquí voy a colocar el gancho acá para saber que estoy cosiendo bien. Bien, así que ustedes ya continúen despacio cosiendo esta parte. Al llegar aquí a la sisa aseguren bien y luego continúan cosiendo la manga igual como hicimos con el cuerpo. Y una vez que ya tengan todo cosido, nos vemos para hacer el cuello. Como pueden ver, ya terminé de coser ambas mangas. Queda de esta forma, ven, hemos empezado desde la parte de abajo subiendo todo alrededor. Una vez que llegamos nuevamente aquí a la sisa, hice un doble nudo y continué cosiendo toda esta parte de la manga. Y de esta forma ambas mangas ya están unidas, y lo que les recomiendo es unir así ambos y ver que tengan el mismo ancho, ¿sí? Porque a veces solemos ajustar un lado más que otro, y lo mejor es que tenga, así ven, que tenga la misma medida, el mismo ancho, ¿sí? A ver, si nosotros medimos de aquí hasta acá abajo, para que tengan una idea, desde aquí abajo acá tenemos 19 centímetros de aquí hasta la sisa, ambos lados. Ya que estamos aquí, ahora vamos a continuar con el cuello. Va a ser un cuello de camisa largo para doblar, y eso será opcional si lo quieren o no. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es sacar los puntos de la parte del cuello. Entonces aquí he amarrado la lana y vamos a empezar a sacar los puntos, pero voy a sacar los puntos por la parte de atrás del tejido. Normalmente lo hacemos por adelante, pero esta vez lo voy a hacer por atrás. Ahora, mientras vamos sacando, luego les voy a mostrar cuál es el motivo, ¿sí? Ven, acá está la parte de los puntos que tenemos separados, tenemos que llegar hasta allí. Entonces, con ayuda de un crochet, ya amarré aquí la lana, como les dije, sacamos aquí un punto y lo coloco en la aguja, allí, un punto. En el que sigue acá dos, tres, cuatro y 5. Y quiero recordarles que lo estoy haciendo con la aguja de 3.5 milímetros, ¿sí? Luego ya se va a ir cambiando para que el cuello vaya creciendo, ¿sí? Aquí he sacado 5 puntos, luego dejo este, y en el que sigue nuevamente hacemos 5 puntos ahí. 1, 5 puntos, y de la misma forma dejamos uno y en el que sigue otra vez 5, y de esta misma forma van a ir sacando los puntos hasta llegar aquí donde hemos separado los puntos, y luego les digo también cuántos puntos salieron en total. Bien, ya terminé de sacar todos los puntos y más o menos he sacado unos 45 puntos de aquí hasta acá. A ustedes de repente les sale un poco más o un poco menos, pero anoten la cantidad que les salió, porque la misma cantidad es la que tienen que sacar en el otro extremo para que el tejido se vea parejo.
Una vez que ya saqué esta parte, me encuentro con los puntos que había separado de la espalda. Y ya que estamos en la parte de atrás, lo voy a tejer en revés. Si lo has colocado en una aguja auxiliar o en lana, puedes pasarlo a una aguja y tejerlo. Aquí lo tejemos todo en revés. Una vez que terminen de tejer todo esto, ya ustedes sacan, como les dije, los puntos igual como les he mostrado, toda esta parte de aquí. Y bien, aquí ya tengo todos los puntos que hemos retirado del cuello. Y como les había indicado, la misma cantidad que sale en un lado, igual en este otro lado. Por la parte de atrás, ven, se ve así. Y por atrás o por adelante se ve esta venita que es por donde hemos sacado los puntos. ¿Por qué quiero que esto quede hacia adelante? Porque como les he dicho que vamos a hacer un cuello largo tipo camisa, entonces cuando se doble va a tapar esta parte de acá y no se va a ver. Y la parte de atrás va a quedar limpio sin esta costura. He tejido la primera hilera un revés, dos derechos, un revés, dos derechos, un revés, dos derechos y así hasta terminar. Al terminar tiene que quedar igual como hemos empezado. Si empezamos con un revés, pues tenemos que terminar aquí con dos derechos, un revés, igual como se empezó. Ahora, de esta misma forma se va a tejer 3 hileras. En total serán 4 hileras, ¿sí? Ahora he volteado y ven, ahora por el otro lado sería un derecho, dos revés por el otro lado, ¿ven? Tejan así en total estas 4 hileras y nos vemos allí para hacer un cambio de agujas. Aquí ya tengo tejido las 4 hileras tal como les indiqué con las agujas de 3.5 milímetros y vamos a tejer de la misma forma 4 hileras con las agujas de 4 milímetros. Una vez que tengan la medida o las 4 hileras nos vemos para comenzar a hacer unos aumentos. Aquí ya terminé de tejer las 4 hileras con las agujas de 4 milímetros y lo siguiente que vamos a hacer son unos aumentos donde están el punto revés. Ahora estamos por la parte de adelante. Entonces el primer punto lo vamos a tejer normal en revés, los dos que siguen en derecho y en este donde hay solo un revés, aquí entre punto y punto, si jalamos vemos esta hebra de aquí, ¿verdad? Lo levanto, lo torcemos y lo coloco en la aguja de la izquierda de esta forma y se va a tejer en revés. De esta forma estamos aumentando y haciendo el doble elástico. Revés, revés, tejemos dos derechos y nuevamente aquí jalamos antes del punto revés, ¿ven? Levantamos acá, torcemos y coloco en la aguja de la izquierda y lo tejemos en revés. El punto que sigue es en revés, dos derechos y nuevamente jalamos aquí, levantamos, torcemos y colocamos en la aguja. Y vieron qué sencillo se ha aumentado para tener ya así el punto doble elástico. De esta misma forma van a continuar aumentando y luego ya continúan tejiendo el doble elástico más o menos unos 5 o 6 centímetros más y luego cierran. Una vez que cierran ya nos vemos para hacer la parte de adelante del ojal. Terminé de tejer el cuello, fíjense, es todo esto lo que hemos tejido y aquí pueden ver o notar mucho mejor. Aquí por este lado notamos, acá, notamos que hicimos un derecho, dos revés, luego se cambió a las agujas de 4 milímetros y luego hicimos los aumentos para que sea doble elástico. Ven, 2, 2, 2, 2 y hemos continuado. Si ustedes quieren que esto amplíe un poco más,
a la mitad más o menos. Pueden cambiar también por agujas de 5 milímetros si desean y mantienen igual 2, 2, 2 el doble elástico para que amplíe un poco más. Vamos a medir para que tengan una idea del total que mide, pero eso también es a gusto de cada uno. Si ustedes quieren un poco más, está bien. Tiene 12 centímetros y lo que también quería mostrarles era esto. Recuerdan que les dije que a la hora de montar los puntos para el cuello, lo hagamos por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque como este va a ser un cuello que se dobla, lo que va a hacer es tapar la parte de atrás. Así. Y por adelante queda limpio, sin ninguna unión ni nada. ¿Ven? Por este lado queda normalmente. Cuando sacamos los puntos es por adelante para que este bultito de aquí quede por atrás. Pero como les vuelvo a repetir, es un cuello que se dobla, lo va a tapar y así va a quedar un tejido más limpio. ¿Ven? Sin ninguna unión en el cuello. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es hacer esta parte para los botones y en el otro lado los ojales. De la misma forma que les he mostrado que saqué los puntos, he sacado aquí. Saqué 82 puntos, pero vuelvo a repetir, lo más probable es que a ustedes les salga más o menos puntos que a mí. ¿Ven? Y he tejido en doble elástico, empezando con 2 derechos para que este lado quede con los 2 derechos y terminar también acá con 2 derechos. Así. Tejí 14 hileras. En la hilera 14, que correspondió a la parte de atrás, tejí todo en revés. ¿Ven? Acá pueden notar, se tejió todo en revés. Y en la hilera 15 fue donde cerramos los puntos. ¿Ven? Así quedó muy bien. Tiene una caída normal, no se hace onda, ni está muy ajustado. Por eso esa es la forma que a mí me ha resultado, de sacar 5 puntos, dejo 1, 5 puntos, dejo 1. Bien, en esta parte, si ustedes desean, sacan los puntos hasta aquí, ¿sí? O también tienen la otra opción de continuar sacando los puntos en toda esta parte del cuello. Entonces, una vez que tengan todo, se dobla y el cuello va a llegar seguramente hasta acá. El mismo grosor que tiene esto va a doblar más, ¿sí? Eso si ustedes desean. En este caso, a mí me pareció que tejer aquí todo esto seguido y al doblar iba a quedar para acá, me parecía que el cuello iba a quedar muy grande, pero como siempre les digo, es cuestión de gustos. Estos 15 hileras que hemos tejido tiene una medida de, 5.5 centímetros. Y siempre les repito, si ustedes desean pueden tejer más, si ustedes desean. Bien, esta parte, como les dije, ya lo hice, pero este otro lado lo vamos a hacer juntos. Y algo importante, la misma cantidad de puntos que ustedes saquen en este lado tiene que quedar aquí. En mi caso salieron 82 puntos, por lo que en este lado también 82 puntos. Pueden pasarse por 1, 2, hasta 3 puntos, no más, para que no se note esa diferencia de que un lado tiene más puntos. De preferencia que tenga la misma cantidad. Y en este caso he decidido colocarle 5 botones. Y como nuevamente repito, es a gusto de cada uno. El diámetro de este botón es de 2 centímetros. Pueden colocarle más grande o más pequeño, ya a gusto. Ahora sí, continuamos con la explicación. En este lado de aquí, ven, saqué también igual 82 puntos. ¿Sí? Empezando con 2 revés y terminando con 2 revés, al igual que este lado. Entonces, he tejido
He tejido 6 hileras y esta vendría a ser la 7ª hilera donde voy a hacer los ojales. ¿Y cómo lo he separado? Primero coloqué los botones y me fui guiando. Por ejemplo, aquí 2, 2 y coloqué el botón. Luego 1, 2, 3, 4, coloqué el botón. 1, 2, 3, 4 y botón. Entonces, si fue en esa secuencia, aquí también coloqué los marcadores o separadores para saber dónde voy a hacer los botones, el ojal. En este caso he decidido que sea en el punto revés. Así que empezamos. Tejemos según lo que nos corresponde. En mi caso, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Y como es un botón de 2 centímetros de diámetro, no va a ser una lazada como normalmente hacemos cuando es botón de bebé. Vamos a montar. Entonces este de acá, disculpen, el que es en revés, lo paso, el que es en derecho lo paso sin tejer. Este que sigue lo tejemos en derecho y montamos 1. Este otro en revés lo tejo en derecho y montamos allí. ¿Ven? Ahí estamos y ahora sí continúo tejiendo según lo que me corresponde. 2 derechos, 2 revés, 2 derechos hasta llegar a la siguiente marca. Aquí este en derecho lo paso sin tejer, retiro ya la marca y tejemos un derecho y monto un derecho y el segundo punto que montamos allí. Igual continuamos haciendo todo hasta terminar esta hilera y nos vemos en la siguiente hilera. Ahora nos toca la hilera 8, donde esos 2 puntos que hemos disminuido vamos a tener que aumentar para compensar, ¿verdad? Estamos por la parte de atrás y empiezo con 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, acá un derecho. Entonces faltan aquí 2 puntos por aumentar. Yo he colocado este gancho para que ustedes puedan ver bien y yo también donde corresponde el punto, ¿ven? Entonces aquí serían 2 puntos que hay que aumentar, que fueron los 2 que hemos disminuido. Muy fácil, simplemente va a ser así: giramos y coloco un punto, giramos y segundo punto. Así de fácil hemos aumentado. ¿Ven? Ahora me voy tejiendo hacia el siguiente punto. Revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y acá nuevamente estamos, ven, 2 revés, este sería un derecho y aquí aumentamos los 2 puntos de la misma forma. Giro y coloco 1, giro y coloco 2. Y de esta misma forma ustedes van a continuar tejiendo las siguientes hileras. Estos puntos que se han aumentado se tejen como tocaría, ¿verdad? Y recuerden que tejen la hilera 14, que es la que va a ser por atrás, todo en revés, y la hilera 15 ya cerraría. Y con eso y aquí ya tenemos terminado toda la parte de los ojales. Pueden ver que
es ideal para este tamaño de 2 centímetros de diámetro de botón. También puede ser hasta 2.5 centímetros de diámetro de botón. Y espero que te haya gustado este lindo suéter bolero en talla small a 2 agujas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.